¿Me puedes repetir cuál fue el problema que agarraste? Fue el 24 del Grossman. El 24 de... No, el 23. De la 5.6, creo. Es que... No, no me... Ah, lo que tú quisiste dar era la matriz de cambio de base, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, justamente esa matriz de cambio de base, al evaluar en la base, debería darte la otra, ¿no? ¿Lo llegaste a intentar por casualidad? No, se me olvidó. Y también como verificación. O sea que verifico eso y si funciona, ¿está bien? Ujú. Más que nada sería lo último. Nada más déjame encontrar la sección. Mm. Mm, sí, aquí. Chequen el ejemplo 5.6.3. Bueno, chequen. Aquí nos dicen, sean B1 y B2 estas bases de R2. Si tenemos el vector X en la base B1, que tiene estas coordenadas, exprese X en términos de los vectores B2. Entonces, miren. Tenemos a B1 en esta base. Perdón, a X en esta base. 3, 1, 2, menos 1. Se vería algo de este estilo. Proponen cierto vectorcito X. X en la base B1 se ve como algo así. Profe, ¿se me escucha? Sí. No sé si es problema mío, pero se le escucha a usted muy bajo. De por sí hablo bajo, pero ¿alguien más tiene ese problema? Ajá, o Sí, soy yo. se escucha más bajo de lo normal. Qué triste. Gracias por decirme. No sé, yo sí lo escucho bien, alto y claro. O sea, entendible, pero bajito. Voy a ver. Voy a... No sé dónde está el micrófono de acá. Voy a acercarme. Es que yo tengo audífonos a todo volumen. Tal vez por eso. Cuelgues. Ojalá y se escuche.
Entonces, ¿qué es lo que hacen aquí? Dan a X como una combinación lineal de esos vectores. Ajá, como una combinación lineal de 3, 1 y del 2, menos 1. ¿Mm? Y estos coeficientes que los acompañan son justamente la ubicación que tendría este vector 7, 4 en la base B1. Tendría 3 del 3, 1 y menos 1 del 2, menos 1. Y ahora pasáramos el 7, 4 a la base B2, tendría esta expresión. ¿Por qué? Porque necesitaríamos 41 entre 26 de este vectorcito del 2, 4, que ahora ya forma parte de esta base B2, menos 20 entre 26 por este otro vector de la base B2. Y según yo chequé y no me daban las cuentas. Según yo. ¿Podrías revisar? ¿Nadie? Pues si no lo voy a revisar, a lo mejor una cuentita por ahí no la hice bien. Porque seguí el mismo procedimiento que ese ejemplo. Sí. Sí, seguí el mismo. Pero bueno, ya nada más me faltó verificar. Pero sí, en el rato lo checo. No, sí, yo también me equivoqué en una cuenta. Según yo la chequé rápido porque la mandaste poco antes de que tuviera una clase. Igual fue detalle mío. Pero sí, sí, así se realiza. Mm, Es que creo que lo resolviste los sistemas como, como, como por cuentas individuales. Mm, ¿Hay Ya alguna, veo, ya veo. ¿hay alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. Mm, Un solo vector diferente al vector 0 es linealmente independiente, ¿verdad? mm, Pues, mm, si, si te refieres, creo que ahí estaría mejor hablar como dar una referencia. Si te refieres a que el conjunto determinado por un solo vector, si ese conjunto es linealmente independiente, sí, sí. Ándale, eso. Bueno, entonces sí, tienes toda la razón. Pero si es el vector 0, entonces ese conjunto es dependiente. Sí. Ok, gracias. Ujú. Mm, bueno, ok, entonces, vamos a continuar. Ojo. Mm, mm, mm. Ejemplo 21. Bueno, demostrar que esos vectores son linealmente independientes. Mm, ¿Cómo podemos dar un vector en esa base? No, observar que estos vectores también forman una base. Y si beta está en W, ¿cómo pasamos beta que tenga una expresión en una base en la otra? Bien, entonces, todo esto ya lo empezábamos a analizar. Hubo dudas de cómo es que
tratan esta parte. ¿No? ¿O no se acuerdan? Bien. Parece ser que o no hay dudas o no se acuerdan. Vamos a seguir. Ujú. Los vectores alfa 1, alfa 2 y alfa 3 son todos de la forma. Ujú. Bueno, aquí notan que pues justamente son de las expresiones que dábamos aquí, pero también conforme nosotros avanzábamos en las cuentas para pasar de esta matriz que estaba determinada por A, ¿m? A esta matriz escalonada reducida, es que ahí en medio aparecían estos. Ujú. Entonces, teníamos equivalentes a la matriz que determina esta con la matriz que determina esta. Y entonces genera lo mismo, son tres vectores linealmente independientes, entonces es una base. Ya habiendo notado que esta matriz era equivalente con esta, ya también. Entonces, desde los cálculos que nosotros hacíamos, en realidad ya también contestamos ese inciso 3. Ya por último, el de la matriz P tiene para sus columnas esta expresión. La columna PJ es el vector AJ' en la base B, donde la base B es la inicial. Y bueno, por aquí van a... bueno, vamos a considerar este sistema que nos quedó aquí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos? Queremos pasar, recuerden, a un vector beta que esté en la base alfa y luego pasarlo a la base alfa prima. Lo que queremos justamente es esa matriz de cambio de base. ¿Qué hacemos para formar la matriz de cambio de base? Nosotros agarramos los vectores y simplificar esta matriz aquí. Y obtuvimos condiciones de que beta en la base de las alfas sería de esta forma. Entonces eso lo recuperan y aquí dicen beta, pero ahora dicen, ¿qué pasaría si lo ponemos en la base de las alfa primas? Entonces lo que hacen es primero proponen que fuera este vectorcito alfa 1', el primer elemento de la base de las alfa primas. Este. Y debería satisfacerse todas estas condiciones. ¿Y qué tenemos? Aquí nos dicen, por ejemplo, si beta fuera alfa 1', tendríamos que B1 es 1, B2 es 0, B3 es 2, B4 es 0 y sus coordenadas son estas en la base de las alfas.
Y del mismo modo, nosotros lo que vamos a hacer es ir dando a los elementos de la otra base en términos de la primera. Y ya por aquí nos dicen similarmente, que entonces alfa 1' se ve como un alfa 1 menos alfa 2. Y lo mismo van a hacer con los otros. Alfa 2' es igual a el mismo, el alfa 2, y alfa 3 es igual a esta cuenta. Y por lo tanto, ahora vamos a acomodar como columnas a estos valores. Los acomodamos como columnas. Y pues, ya. Ahora vamos a ver cómo responder a las preguntas por el segundo método descrito. Aquí nosotros utilizamos herramientas. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda? ¿Sí se vio cómo obtener esta matriz P? La matriz P se forma con las columnas de los vectores en la otra base. Eso era por el teorema 11, creo. No, era el 7 o el 8. No, el 7, sí. Para la matriz de cambio de base, la matriz que nos genera eso es tomar como columnas a los vectores de la otra base en términos de la primera. Sí. Entonces, utilizando el teorema 7 es como procedemos. Y ya, por aquí es que nos queda esta matriz justamente haciendo esas cuentas. Ya teníamos por aquí cómo expresar a un beta en términos de la base B, de la base de las alfas. Ahora vamos a pasar a las alfas primas en términos de las alfas. Y pues ya. ¿Hay dudas aquí? Este D se verifica por el teorema 7. Profe, Ujú. ¿podemos ver otro ejemplito de esos, pero en la tablet? Sí, Porfa. está bien, está bien. El inciso A del ejercicio 2 del 2.6 del Hoffman que dejó de tarea es como este, ¿no? Ay, sí, creo que sí. En efecto, se resuelve así. ¿Cuál dijo? A ver, Efraín, ¿cuál es? El problema, el inciso A del problema 2 es Yo pensé que del Grossman. Ok. Ujú. Nos dicen sea sea alfa 1 igual a 1, 1, 2, 1. Alfa 2 igual a 3, 0, 4 menos 1. Alfa 3 igual a... Estoy viendo
Menos 1, 2, 5, 2. Y nos preguntan, ¿cuáles de los vectores alfa, beta y gamma están en el subespacio generado por los alfa i's? Alfa, beta y gamma son elementos del span de los alfa i's. Bueno, aquí, ¿cómo contestaríamos esa pregunta? Nosotros podríamos hacer esto. En realidad no es... Creo que no es un ejemplo como tal del que pedías. Es más bien como el inciso B. El inciso B nos preguntan si tenemos a un vector beta en W, ¿cómo se vería beta en esta base? Esto también nos permite identificar a vectores que sean generados por estos vectorcitos. ¿Y qué tendríamos? Bueno, nosotros vamos a buscar una relación que tenga esta forma. Nos preguntamos si existen escalares tales que alfa se ve igual como... Voy a ponerles... Sí, A1, alfa 1 más A2, alfa 2 más A3, alfa 3. Y así con los demás. Que beta fuera igual a B1, B2, B3, alfa 1, 2, alfa. Y gamma, lo mismo. Si nos damos cuenta, es como la misma formulación que teníamos aquí. ¿En beta no sería B1, beta 1, B2, beta 2? Ah, no, 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 porque estamos considerando la base de las alfas. Ah, ok, ok. Sí. Bueno. Y por aquí, pues va a ser lo mismo. En general, podemos hacerlo, pues, todo de golpe casi. Ujú. ¿Qué es lo que nos interesaría? En realidad, en lugar de contestar esas preguntas por separado, vamos a preguntarnos, ¿cómo sabemos si un vector B, ¿ah? ¿Cómo sabemos si un vector B pertenece al span de los alfa i's? ¿Cómo debería ser este vector? Ujú. Es lo mismo. Si aquí proponemos al vector B con coordenadas x1, x2, x3 y x4, ajá, ¿qué relaciones deben guardar estos x1, x2, x3 y x4 con la posible combinación lineal que aquí... Uy, a ver, ¿qué lo usamos? K.
para que se vea de esta forma. Va a salir lo mismo, ¿no? O sea, de ahí va a salir otro sistema de ecuaciones, como en el ejemplo del libro. Exacto. Y, lo Y ya, vamos- ajá. y si se resuelve, pues significa que sí, ¿no? Ajá. En este caso, lo vamos a resolver de forma general. Y si, como dices, si al final, al sustituir con alfa, beta y gamma respectivamente, obtenemos la igualdad, entonces sí, palomita. Y si no, ya vale. Ujú. Exactamente. Aquí. Por comodidad voy a ponerle las flechitas a las alfas. Siento que es muy fácil confundirlas con constantes. Ujú. ¿Cómo sabemos si el vector B pertenece a este espacio generado? Habría que preguntarnos cómo deben ser estas Ks para que al realizar esta combinación lineal nos regrese el x1, x2, x3 y x4, que es como nosotros le hacíamos por aquí. Ujú. Ok. Ok. Y bueno, aquí si nos preguntaran esto, pues está como que medio feo, porque tendrían que decir como, que sea K1 más 3K2 menos K3, que sea igual a X1, y resolver ese sistema, luego este, este y este. Que también lo pueden hacer, pero si realizan las cuentitas por aparte, llegando de esta matriz general a una forma escalonada reducida, ya de la escalonada reducida es más fácil decir, pues debe pasar esto. Entonces aquí vamos a... Podemos hallar la escalonada reducida. Se refiere a solucionar el sistema de ecuaciones por matrices. ¿O qué? Mm, Me refiero a que podríamos trabajar con este mismo sistema para tratar de identificar cuáles son estos valores de K en términos de X, o que también podemos trabajarlo con esta matriz escalonada reducida. Al final, ambos métodos nos van a conducir a lo mismo. Ok. Nosotros vamos a buscar expresiones más fáciles para poder determinar esos valores. Sí, sí, sí. Aquí chequen, de hecho, es como estaba en el Grossman. Tendrían K1 por el vector 1, 1 menos 2, 1 más K2 por el vector 3, 0, 4 menos 1 más K3 vector menos 1, 2, 5, 2. Y eso debería ser igual al x1, x2, x3, x4. Y también esto se refiere al segundo método que lo ponen por aquí. El segundo método es, no trabajamos desde aquí, sino trabajamos siguiendo esta idea.
que ya se parecen más al Grossman. Aquí nos dicen, pero tú lo que quieres es obtener las condiciones y los valores de estos K1, K2 y K3 para que coincida con el vector x1, x2, x3 y x4 en esta combinación lineal. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues justamente aquí es lo que va a pasar. Noten que vamos a analizar o directo con el ejemplo. ¿Qué les gusta? ¿Trabajamos primero aquí lo del libro y luego el ejemplo o primero el ejemplo y luego otro? Primero el ejemplo. Ok. Queremos que esto sea igual a el x1, x2, x3 y x4. Si nos damos cuenta de aquí, esto nos conduce a el siguiente sistema. Ya con representación en forma matricial, 1, 1, menos 2, 1, 3, 0, 4, menos 1, menos 1, 2, 5, 2, por el vector columna de las Ks, K1, K2, K3, igual a x1, x2, x3, x4. De aquí entonces, para resolver el sistema, van a considerar la aumentada. Voy a ponerlo aparte. 1, 1, menos 2, 1, 3, 0, 4, menos 1, menos 1, 2, 5, 2. Aumentada. X1, X2, X3, X4. Ajá. Justamente aquí vamos a hallar condiciones para determinar K1, K2, K3. Si aquí obtuviéramos 1, 0, 0, 1, 0, 0 por este vector, nos quedaría solo el K1 y el K1 nos quedaría igual a cierta expresión en términos de los X1. Es decir, ya pudimos dar cuál es este coeficiente que debe acompañar el primer vector para que la combinación lineal dé el resultado que queremos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con la matriz aumentada. Y entonces vienen los cálculos que todos queremos y amamos. Vamos a reducir esta matriz. Entonces, aquí, ¿qué tal restarle la fila 2 a la fila 4? O mejor al revés, para que nos quede el 1. Renglón 2, le vamos a poner renglón 4 menos renglón 2. Al revés, al revés. Renglón 2 menos renglón 4. Nos va a quedar 1, 3 menos 1. 1 menos 1, 0. 0 menos menos 1 es 1. Y 2 menos 2, 0. Y aquí nos queda x1, x2 menos x4. Menos, menos 2, 4, 5, x3, 1 menos 1, 2, x4. Ya de aquí que tenemos
Bueno, pueden proceder como les guste, por Gauss-Jordan, eliminación gaussiana, al tanteo, como les guste y como se les haga más cómodo seguir. ¿Cuál es su método de eliminación favorito? Tanteo. Tanteo, yo también. Por Wolfram. El estilo libre. Ya sé, Wolfram, pero no se mal acostumbre. Ok, vamos a... Primero intercambiamos la fila 3 y la fila 4. ¿Cuál será más fácil? Luego podemos sumarle la fila 4 y la... 2 veces cuesta 6. Ah, ajá, sí. Vamos a sumarle la fila 1 y la fila 3. Y nos queda 1, 3 menos 1, 0, 1, 0. Luego menos 2 más 2, 0. 4 más 3 menos 1, 6. Y 5 más 2 menos 1. Y aquí 1 menos 1, 2. Y aquí nos queda x1, x2 menos x4, x4 y x3 más x1 más x4. Ajustarlas. Siento que queda más fácil así, pero bueno, ir aquí. A la fila 3 vamos a restarle la fila 1. En la fila 4 lo vamos a dividir entre 6. 0, 1, 0. 0. Menos 4, 3. 0, 1, 1. x1, x2 menos x4. Luego aquí es x4 menos x1. Y un sexto de todo esto. x1 más x3 más x4. Y luego puede sumar la primera, la cuarta y la tercera. Se va a cancelar. Nos queda 3. Sí, sí. Estar también la 4 de la 2. Para que nos quede el 1. Y la condición que nos va a dar como la naturaleza, con lo cual vamos a poder observar que un vector esté dentro de otro, es la fila de los ceros. La fila de los ceros es la restricción que nos va a decir, si se satisface esta igualdad, ya la hiciste. Entonces, podemos enfocarnos solo con esto.
le sumamos 1, lo dividimos entre 3, sumamos este y dividimos entre 2. Ah, qué flojera. O no fue más fácil. Sumamos 2, no. No, pues ya. No hay de otra, hay que hacerlo. A la fila 4 vamos a restarle la fila 3. Y luego, no, la 2. A la fila 3 vamos a sumarle 4 veces la fila 2 menos 3 veces la fila 4, la nueva fila 4. O sea, estas operaciones van en orden. Primero hacemos esto y luego hacemos esto. No son simultáneos. Hacemos esto y luego hacemos esto. Y nos va a quedar 1, 3 menos 1, x 1, 0, 1, 0. Aquí nos va a quedar la fila de ceros. Y aquí 0, 0, 1. Primero vamos a realizar esto. En la fila 4, que es la 4 menos la 2, tendríamos un sexto de x1 menos 6x2 más x3 menos es más 7x4. ¿Sí? Si me equivoco, me dicen. En el renglón de arriba, bueno, en la flechita de arriba era R4 se convierte en un sexto de R4, ¿no? Es que creo que puso un cuarto. ¿Dónde? Arribita en la Sí, matriz. sí, sí, gracias. Gracias. Ay, gracias. Y ahora el momento de la pregunta. x4 menos x1 más 4 veces x2 menos x4 menos 3 veces todo lo que está aquí. Menos 3 entre 6 menos un medio de todo esto. x1 menos 6x2. Maestro, ¿está escribiendo? Sí. Es que... ya. Es que se ve trabado un momento. No. ¿Y todos lo pueden ver? Ahora ya. ¿Ya? Menos 6x2 más x3 más 7x4. Y ahora alguien que ame hacer cuentitas. Se trabó de nuevo, profe. Ya se destrabó. Perdón. Bueno, Profe, ¿puede aquí, recapitular de qué pasó? sí. Ok, entonces, si aplicamos esta operación de fila R4, que le restemos la fila 2, a R4 le restamos la fila 2, que tendríamos menos x2 más x4, menos x2 más x4. Todo está en sextos. Y ahora, a la fila 3 vamos a sumarle 4 veces la fila 2 menos 3 veces la nueva fila 4. Para que nos dé la fila de ceros. En esta fila es donde nosotros vamos a hallar la condición para decir si alfa, beta y gamma son vectores en el generado, en el espacio generado.
Y hay que hacer esta cuenta. A ver. Entonces tendríamos menos x1, menos 1 medio de x1, menos 3 medios de x1, 4x2, menos 1 medio menos 6 es más 3x2, es más 7x2, x3 es menos 1 medio de x3, más, creo que es menos, x4 menos 4x4 es menos 3, menos 3, menos 7 medios es menos 13 medios. De x4 igual a 0. O lo que es lo mismo, y solo sí, menos 3x1 más 14x2 menos x3 menos 13x4 sea igual a 0. Y ya. Esta condición es la que nos dice si un vector está en el generado o no. El resto es hacer las cuentitas. Y las demás cuentitas. Ah, no, me pasó. ¿Dónde estoy? Aquí. No. ¿Qué es 80? No. Aquí, ya. Hay que ver cuáles de los vectores satisfacen esta condición. Probémoslo para el vector alfa. Menos 3 por 1, más 14 por 1, menos 2, menos 13 por 1. ¿A qué es igual? Menos 3, más 14, más 2, menos 13. 14 menos 13 es 1. Menos 3 más 2 es menos 1. Y nos da 0. Profe, Excelente. ¿Sí? está escribiendo. Sí. Es que el audio sí lo escucho bien, pero no sé, No. el video va Se atrasado. traba. Ah, ya apareció. Ya Ya apareció. apareció. Y se queda pegada a la pantalla. ¿Pueden ver el resultado con la palomita? Sí, pero seguramente si vuelve a escribir o algo así, nos vamos a quedar con el resultado y la palomita nada más. Ok. Bueno, aquí ya obtuvieron las condiciones. Sí quedó claro, salvo los detalles de que se traba la imagen. Creo que sí entendí. Nada más Sí. se resuelve la matriz aumentada hasta obtener una fila de ceros, y entonces la fila de ceros va a ser la condición. Y ya. Exacto. La que Ok. te distingue si un vector está en el subespacio o no. Ok, gracias. Entonces, así ya podemos decir que los vectores alfa, beta y gamma pertenecen a alfa i. Ajá, al espacio generado por los alfa i. Sí, exacto. Verificando Y que alfa i sería alfa 1, alfa 2 y alfa 3.
Ajá, ese conjunto de esos alfas. Ah, Exacto. ya. Mm. Ujú. Ya para beta, pues es lo mismo. Y para gamma también. Mm. Sí, sí, sí. Mm. Mm. ¿Hay alguna duda? Este método 2, si se dan cuenta, es como haber trabajado este análisis, pero como por separado. Hay en la matriz de forma independiente, la matriz invertible, ajá, la de Q de cambio de base y luego trabajan. Aquí directamente hacen las cuentas para hallar condiciones. Si se dan cuenta, ujú, justamente estos valores nos determinan una relación así. Nada más aquí, para que no digan que no coinciden, los vectores 0, 0, 1 y 0, 1, 0 están intercambiados. Entonces hay que pasar esta fila abajo y ya nos queda 1 menos 1, menos 1 tercio, 5 sextos, menos 1 sexto. Menos 1 tercio, 5 sextos, 1 tercio, y así. También está en otro orden, este es X4. Era primero X3. Sí, sí, sí. Entonces, estos procedimientos son equivalentes. Pueden irse por el método que más les guste. Creo que es ligeramente más cómodo trabajar con esta expresión. El único problema es que las cuentas se van a ir dificultando un poquito más en el lado de la columna de la aumentada, pero no le hace. Al final, de todos modos, eso iban a hacer. Bien, 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 bien. Ujú. Y aquí justamente nos dicen que al tratar este análisis, obtienen que un vector beta está en W si solo si se da la última condición, la de la última fila. Si beta está en W, entonces las coordenadas x1, x2, x3 en la base ordenada de las alfas puede leerse de la matriz de aquí. Los coeficientes son estos. Recuerden de dónde procedía el análisis que hicimos. Y también nos dicen que las preguntas C y D están contestadas. Porque C y D, ¿qué eran? Verificar que esta es una base para el W. Pues sí. ¿Por qué? No me pasé. Y D es... darle la matriz de cambio de base. Justamente
la expresión que tuvimos es cómo determinar o cómo dar a cualquier vector en términos de la otra, cómo poder expresar a un vector en cierta base como combinación lineal. Ajá. ¿Cuáles son esos coeficientes que los acompañan? Entonces, por ahí nos quedaría. Siento que cada uno tiene sus ventajas y que quizás... Ajá, bueno, ahí dependiendo de cómo ustedes gusten o de la pregunta que se formule. En particular, siento que fue más fácil trabajar de esta forma para ese punto de la tarea, pero también lo pudieron haber tratado como aquí. Ujú. Vamos a ver otro ejemplo. Justamente el 20. Profe, ¿Sí? antes de ver el ejemplo, ¿podemos tener un pequeño receso? 10 minutos. ¿Sí? Ok. Entonces nos vemos 2:20. Gracias. Bueno, ok. No sé, ¿alguien quiere comentar algo fuera de la clase?
¿Alguno es fan de los juegos de Nintendo? De fallo, profe, no le sé. Yo de niño era. Y ahora Así ya como muy fan no soy, pero sí los ubico. Hay más o menos los clásicos. no están al tanto de noticias o lanzamientos, ¿verdad? No, nada más de los principales. No, me duele. Es que mañana sacan supuestamente al último personaje de Smash Bros. Y como para saber sus teorías de quién podría ser. Pero ¿Usted quién cree que sea? mm, yo quisiera que fuera Crash. Yo quisiera. Siento que no va a pasar. Todo es Y, posible, profe. bueno, y solo espero que no sea otro de Fire Emblem. Mm, mm, y sí, yo también mañana anuncian cómo va a ser la nueva expansión de Animal Crossing. Y creo que pospusieron el lanzamiento de el análogo de Smash, pero con juegos de Nintendo. ¿Tiene la Switch? De Nickelodeon, perdón. ¿Cómo? Que si tiene la Switch. Sí, la Switch y la 3DS. Ah, qué genial. Sí. Y varios emuladores. Y jueguitos en el teléfono. Me llenan de ruido. Yo una vez intenté emular uno de los juegos que jugaba en mi infancia, que era de Mario Bros. Y explotó mi teléfono y se me borró toda la partida. Fue muy triste. Se formateó. Sí. Rayos. Lo siento. Yo pedí ayuda para que me instalaran los emuladores, porque también a veces tengo como ese don de llenar de virus mis aparatos. Entonces ya mejor pedir ayuda. O ajedrez juegan. Yo sé jugarlo, pero así como jugarlo seguido, no. Es divertido. Yo soy muy mala en eso. En prepa estaba en el club de ajedrez y un día lo quitaron y ya. Fue muy triste. Yo también estaba. Luego me quedaba en las tardes jugando. Sí, bueno, a mí también me pasaba eso, era muy divertido. Aunque pues salía bien tarde, pero pues es muy entretenido el ajedrez. Sí. Sí, la verdad sí. Qué bonito. ¿Los demás no juegan ajedrez? ¿Qué? ¿Qué preguntó? Ya no lo he jugado, ya tiene mucho tiempo. Hace poquito jugué una partida virtual con Irving, pero dice que juego horrible, entonces ya no hemos vuelto a jugar. Eso no es cierto. Lo de jugar horrible. O- que ¿quién juega ajedrez? Yo también juego, pero yo creo que también juego horrible. No.
Yo también juego, profe. Sí. Ok. Que se arma el ajedrez de 4. Yo solo me sé los movimientos. ¿Han jugado ¿Cuánto? ajedrez con equipos? Sí, yo sí, de a 2 tableros. Sí. Uf, eso me gusta mucho. ¿Cuántos Tiene puntos tiene, profe? Tengo, según chess.com, 1681. Uf, Según. Yo creo que es muy poquito. Cuando estudiaba me tocó conocer a otros que eran bien poderosos. Creo que a uno apenas le gané 2 veces y el otro 50. el siguiente parcial, si le ganamos a usted, exentamos el examen. Va. ¿Quieren contestar? No. Si apostamos sería en Scrabble. No, no en ajedrez. En ajedrez yo sí me siento débil. Pero en Scrabble no. Ahí sí. Y sí lo que guste. Mejor ¿Les en gusta el parchís. Scrabble? ¿Cómo? En parchís. Cheese. Nah. No, ese es de Zar. En el 1. ¿Cómo? En el 1. No escuché muy bien. ¿A qué? En el 1. ¿El uno? No, tampoco. Soy buenísima. Pero luego en Scrabble también te tocan puras consonantes y ya también ya, como que ya no sabes por dónde. Pero eso es lo divertido. Luego te tocan puras consonantes en el primer turno y ¿qué haces ahí? Divertirte. Sentir la adrenalina. Palabras en inglés. ¿Toca algún instrumento, profe? Eh, el piano, pero poquito. Me hubiera gustado aprenderlo. Y también tenía ganas de aprender ah, arpa, pero nada más era como por experimentar, no por nada en particular. Bueno, ya pasó el receso. Ok, regresemos al mundo real. Ok, entonces, ¿hay alguna duda? Creo que no. Creo que no. Bien, entonces, ejemplo 22. Ya empezábamos a ver más o menos qué consiste de las mismas preguntas,
más otras extra. Nos dice, consideren la matriz de 5 por 5, esta matriz, y encuentra una matriz invertible P tal que P por A es escalonada reducida. Encuentra una base para el espacio fila de A. Hay que decir cuáles son los vectores que están en ese espacio fila W. O sea, cuáles son generados por estas filas, que es tratar el problema de una forma similar a como lo hicimos aquí. Si este ejemplo 22 utiliza las técnicas tanto del método 1 como del método 2 que propone el ejemplo 21. Luego nos dice, encuentre la matriz de coordenadas para cada vector B1, B2 hasta B5 en W en la base ordenada que aparece en B. O sea, aquí en C estamos contestando la pregunta considerando estos vectores, estos vectores fila. Si nosotros damos una base para este espacio fila, nosotros estamos buscando primero como depurar cuáles son los que son los linealmente independientes. Aquí pudiera ser que haya información repetida, que de hecho, sí, por aquí nos quedaba que nos quedaban 2 filas de ceros. Entonces, en la base, ¿cómo serían estas expresiones? Luego, escribir cada vector de las B1 hasta B5 en W como una combinación de las filas de A. Aquí habrán muchas formas de darlo, ya que hay 2 filas que en particular son linealmente dependientes, se pueden generar a partir de las otras. Entonces, este problema lo podemos contestar de diferentes formas. Dar explícitamente al espacio B de todas las columnas, las matrices columnas de 5 por 1, X, tales que A por X es igual a 0. Esta pregunta es interesante analizar porque en el siguiente tema que corresponde, que es el de transformaciones lineales, vamos a ver a qué se refiere con el espacio nulo. El espacio nulo es todo lo que manda una transformación lineal al vector 0. Es como que todo lo que desaparece. Por así decirlo, imagínense que del plano tenemos una transformación lineal a la recta. Entonces, el plano tiene dimensión 2, está generado por 2 vectores, la recta solo 1. Entonces, ahí hay un subespacio que se está como que apachurrando y mandando todo al vector 0. Es lo que nos va a empezar a dar este problema. Nosotros vamos a poder empezar a construir ese espacio nulo. Encontrar una base para el espacio nulo y para que matrices columna de 5 por 1 Y la igualdad o en la ecuación tiene soluciones X. Aquí yo tendría entendido que
Siento que esta pregunta es un poco ambigua. La dejaremos para el final. Bueno, entonces, en realidad todo lo que son estos primeros incisos de la A a la E es algo que ya hemos estado trabajando. Lo nuevo es F, G y H. Vamos a ver. Para los incisos A, B, C, D y E. Bueno, nos dice, para resolver estos problemas, formamos la matriz aumentada A'. Ujú. Aquí estamos procediendo como en el método 2 que proponen del ejemplo 21. ¿Qué nos dice? Coloca los vectores. No, de hecho no hace falta. Aquí agarran a los vectores ya, bueno, ya con la matriz aumentada, A y Y. Y si buscan o si buscamos dar a X a la solución X, habría que llegar a la forma escalonada reducida. Y ya con la escalonada reducida, interpretar qué es lo que tenemos. De aquí partimos de eso, ¿no? Esta es la matriz A. Y luego lo aumentamos con la columna de Y. Tendremos que, mediante operaciones elementales de fila, llegamos a esto, a esta matriz escalonada reducida, mientras que el vector columna de las Y ahora tiene esta forma. ¿Qué nos dan las condiciones para decidir si un vector está dentro de este generado o no? También aquí notemos que justamente aplicarle operaciones elementales de fila para... eso sí lo voy a poner en un ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos esto. Y luego de aquí consideramos la matriz aumentada, AY. Y de aquí obtuvimos la matriz escalonada reducida R. Y de este lado, ¿qué tendríamos? Pues justamente esto porque se daba. Porque a la matriz A le empezamos a aplicar operaciones elementales de fila que nos iban a determinar esta matriz invertible Q o P como la llamen, creo que es P. Entonces, aquí P por A nos da la matriz escalonada reducida R. Y esto también pasaba de este lado derecho, del lado de las Y. Tendríamos que P por Y sería igual a todo lo que aparece aquí. P por Y, donde ya de aquí es donde nosotros podemos analizar. Pero si aquí tenemos una matriz P y aquí el vector Y1, Y2, Y3 hasta Y5 y aquí otra vez los resultados desde el 1 hasta el 5,
2, 3, 4, 5. Que de hecho eran combinaciones lineales de los Y's anteriores. Justamente lo que tenemos aquí nos dice cómo es la matriz P. Sería la primera fila. ¿Cómo puedo? Sí. Y nosotros tenemos por aquí en la matriz P, aquí el vector Y 1, Y 5. Así lo voy a poner. Y aquí Y1, Y1 menos Y2, Y5, menos Y1 más Y2 más Y3, y menos 3Y1, Y2, más Y4, menos Y5. ¿Cómo debería ser P para que el resultado nos dé esto? Ah, pues. Aquí vamos a tener las componentes, las 5 componentes, y luego multiplicar estos coeficientes. Por este vector nos daría la combinación lineal que está aquí. En este caso solo queremos un Y1, sería 1, 0, 0, 0, 0. Luego aquí queremos un Y1 menos Y2, 1 menos 1, 0, 0, 0. Aquí un vector que lo multipliquemos por este y nos dé Y5, solo queremos que aparezca el Y5. Para la cuarta fila tendríamos menos 1, 1, 1. 1, 0, 0. Y ya para la última, menos 3, 2, 0, Y3, 1, menos 1. Y ya con eso hemos formado a la matriz invertible P. Ajá. Y también hemos determinado cuál es la escalonada reducida. Perfecto. Entonces aquí ya contestamos el primer inciso. Bueno, aquí nos hacen la observación de que debemos remarcar que la matriz P no es única. No hay una única matriz invertible P. Hay muchas, de hecho, matrices invertibles, las cuales vienen por las diferentes selecciones para las operaciones que utilicemos para reducir a A. Tales que B por A sea igual a E. ¿Esto por qué? Porque justamente aquí tenemos filas de ceros. Como tenemos filas de ceros, podemos dar combinaciones lineales para eliminar estas filas. Esas combinaciones lineales pueden ser de diferentes maneras. Por eso es que también vamos a tener diferentes matrices. Aquí dense cuenta que si nosotros le hubiéramos puesto 2 veces esta fila,
eso seguiría siendo una fila de ceros, ¿no? O si le hubiéramos puesto 3 veces la fila 5, también seguiría siendo la fila de ceros. Y eso nos daría una matriz diferente. Por eso pueden salir matrices diferentes. Pero es solo por este caso, porque tenemos filas de ceros. ¿Sí? Sí. Y Súper bien. Entonces, ya tenemos eso. Luego, aquí el B, pues ya, como obtuvimos la matriz escalonada reducida y tenemos 3 vectores que no son de ceros, este nos determina una base. Perfecto. Una base para el espacio fila. Decir cuáles vectores están en W es ahora analizar estas condiciones. Un vector está en W en el generado de ese espacio si se satisfacen estas dos igualdades. ¿Qué es lo que debería decirnos por acá? Aquí. Ya sea que lo hubieran notado en aquí. Aquí considerar lineales diferentes. Ah, no, no es la misma construcción ya. Sí. Ah. Esto lo hicimos para determinar a la matriz. Sí. Sí, ya. No, no es la misma construcción. Para haber procedido con el método 2, nosotros tuvimos que haber considerado a las filas, pero ahora por columnas. Aquí estamos procediendo como está así dado, la matriz A ya. Del otro modo, tuvimos que haber acomodado por columnas y ya de ahí despejamos. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Vamos a seguir el análisis como en el método 1 del 21. El espacio fila de W consiste de todos los vectores de la forma
deben ser combinaciones lineales de estos tres. Si a beta entonces es una combinación lineal de ellos, entonces beta se vería así. C1 por 2C1, C3, 3C1 más 4C2 y C3. Ya de aquí es que si beta tuviera esta forma, entonces, ¿qué es lo que pasaría? C1 debería ser B1, C2 debería ser B3, C3 debería ser B5, y aquí 2C1 debería ser B2, y 3C1 más 4C2 debería ser el B4. Esto es igual que en el método 1 del problema 21, el ejemplo 21. Estas son las condiciones que nos darían para determinar si un vector beta está en este espacio generado. Y aquí nos dicen que así, por ejemplo, menos 5, menos 10, 1, menos 11, 20, es una combinación lineal de las filas, pero el 1, 2, 3, 4, 5 no lo es. ¿Por qué? Porque B4, el 4 debería ser igual a 3B1 más 4B3, pero 3B1 más 4B3 es 15 y 4 no es 15. Entonces el problema C también ya está. Noten que, otra vez, es diferente esta matriz a la del método 2. Esta matriz está construida pues así como estaba dada, pero para el método 2 tuvimos que haber acomodado las filas como columnas. Bien, luego el D. Encuentra una matriz coordenada para cada vector B1, B2 en W en la base ordenada que dimos en el inciso B. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya del mismo problema que acabamos de hacer, la matriz coordenada del vector este, vimos que pues ese beta debería ser de esta forma. En la base de los rows, que son de las filas que no son ceros, es pues esta combinación lineal. Y ya. Necesitamos B1 del vector 1 más B3 del vector 2 más B5 del vector 3 junto con estas condiciones. B2 debe ser igual a 2 veces B1 y B4 debe ser igual a 3B1 más 4B3. Y aquí ya está ese vector en las coordenadas. Estas son las coordenadas para un vector beta. Luego el E. Dice. Escribe cada vector B1 hasta B5 en W como una combinación de las filas de A. Aquí es donde otra vez les digo, van a haber muchas formas de poder darlo. En particular, van a poner un caso como este, ¿no? Si se notan aquí otra vez aparece la matriz P de la que hacían mención. La matriz P, que en este caso no es única esta matriz. Cambiándole la expresión de P es cómo pueden dar diferentes maneras de expresar ese vector como combinación lineal. Aquí, ¿qué es lo que dice?
Justamente, hay muchas maneras de escribir vectores en W como combinaciones lineales de las filas de A. Quizá el método más fácil es seguir el primer procedimiento indicado en el ejemplo 21. Y aquí, ¿qué nos dice? A beta lo vamos a dar como esta expresión. Nosotros sabemos que si beta está en W, entonces 2B1 es B2 y 3B1 más 4B3 es B4. Luego aquí noten que lo que hicieron es que nosotros teníamos estas coordenadas para escribir este vector beta en la base que tenemos aquí. ¿Qué le pasaría a la demás información? Pues viene sobrando, ¿no? Entonces le podemos poner ceros y ya no pasa nada. Lo único que van a hacer aquí es sustituir esa matriz R, la escalonada reducida, por el P por A. Aquí, como estas son las coordenadas del vector beta en esta base, recuerden que aquí es como multiplicarnos las coordenadas por la base y nos van a regresar este vector. Entonces, si aquí sustituimos R como P por A, ya podemos dar a beta en términos de A, en particular con esa matriz P. Y por aquí nos queda esto y pues ya. Hacemos cuentitas y aquí nos va a quedar las coordenadas de beta, pero ya para la base A. Y aquí nos dan, por ejemplo, en particular con beta igual a menos 5, menos 10, 1, menos 11, 20, tenemos... Uy, qué feo. Tenemos que beta tendría estas coordenadas multiplicado por esta matriz. Esta es la matriz A. Esta es la matriz A. Y este es el vector de coordenadas de beta en la base de las filas de A. ¿Hay alguna duda, comentario? No, profe. Aquí para comprobar, lo que podemos hacer es, pues, multiplicar este vector por la matriz. Aquí, por ejemplo, menos 4, menos 1, 0, 0, 20 por la primera columna. Menos 4, menos 1, menos 5. Más 0, 0. Más 0, 0. Más 0, 0. Menos 5. Y ya se corresponde con este menos 5 de beta. ¿No? Y así con todos. Y estos los vamos a dejar para mañana.
Que de hecho estas condiciones van a estar interesantes también. Aquí vamos a construir el espacio nulo y vamos a poder dar un preliminar para la siguiente parte, que es la de transformaciones lineales. Ya se viene lo bueno, profe. Ya. Sí. Ahorita como que no hay mucho. Prácticamente lo que es toda esta sección son cuentas. Ya mañana acabamos, si se dan cuenta no es mucho. Entonces, vénganse preparados porque yo creo que vamos a analizar los mismos problemas de la tarea. Ujú. Sí. Los del 5.6. Los de 5.6. ¿Dónde están? A ver, participaciones. Sí, si gustan. Me interesa. 5, 5.6. Sí, sí, sí. ¿Ya checaron estos? Apenas hoy lo vamos a hacer. Ah, sí. Yo sí lo chequé el 40 nada más. Ya. Estos se parecen un poquito al problema 1 que vino en el examen. Sí. Por lo que vi, el 41 dice ahí que tiene cálculo. Ah, sí. Pero nada más es como para espantarlos. No es difícil. Ah, bueno. No es difícil el problema, no es difícil espantarnos. El problema, ¿no? Ah, O bueno. los dos. Y los dos confirman. No. No, no se pase. No, no. Ustedes son pros. No se espantan con nada. Aquí estamos. Con cálculos. Su materia favorita. Bien, bien, bien. Entonces, pues ya. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego y provechito. Gracias. Hasta Gracias, luego. profe. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. mañana. Adiós. Que cuídense por también se bañan. Alimentense sanamente. Con